Al Ministerio Público. Es más, podría ser nuevamente fiscal de la Nación, como se menciona por ahí. Esto a raíz de que va ganando algunos de los casos en los que se vio involucrada. Vamos a analizarlo aquí en Prueba de Fuego. Yo soy Jorge Rodríguez, me acompaña el doctor Andy Carrión, abogado penalista. Doctor Carrión, bienvenido a RPP. Muy buenas noches, Jorge. Como siempre, gracias por la invitación. ¿Qué puede pasar con la doctora Patricia Benavides? Por lo pronto, una de las destituciones que ella cargaba sobre sus hombros, por decirlo de alguna manera metafórica, se vino abajo. Queda una, pero curiosamente los argumentos son similares. Son similares no solamente para la restitución de Patricia Benavides, sino también para los otros ex fiscales supremos, quienes fueron destituidos por un procedimiento célere que el Tribunal Constitucional precisamente declaró inconstitucional. Entonces, lo que está acaeciendo el día de hoy simplemente es un efecto dominó en el cual todos aquellos que fueron destituidos por ese procedimiento, un procedimiento corto que no necesariamente garantizaba el derecho de defensa, claro, pues van a ser restituidos al puesto del cual fueron destituidos por la Junta anterior. Lo que ha hecho el día de hoy la Junta Nacional de Justicia es precisamente restituirla. Y yo diría que es inminente ya su retorno a la Fiscalía Suprema. No necesariamente a la Fiscalía de la Nación. Ese punto es importante. Entonces, Patricia Benavides regresaría a ser fiscal suprema, ¿correcto? Regresaría a ser fiscal suprema, pero recordemos un punto importante y es el hecho de que ella fue destituida cuando precisamente ejercía el rol de fiscal de la Nación. Es por eso que la destitución se da en los términos de fiscal de la Nación. Entonces entiendo de que ese es también el ecuánime término jurídico que ha utilizado la Junta Nacional de Justicia, pero la Junta Nacional de Justicia no tiene la potestad de restituir o elegir a una fiscal de la Nación. Lo que ellos únicamente pueden hacer es restituirla a su puesto de fiscal suprema, porque el día de hoy quien ejerce ese puesto, ese rol de fiscal de la Nación es Delia Espinosa. Claro, si uno se preguntaría qué pasaría, ¿no?, con la doctora Delia Espinosa, que es la actual fiscal de la Nación. Y ella fue elegido por la Junta de Fiscales Supremos. Exacto. Y es a lo máximo a lo que puede llegar la Junta Nacional de Justicia, es que de seguro ella va a regresar a la Fiscalía Suprema, pero no necesariamente a la Fiscalía de la Nación. Bueno, y hay que señalar también que el mismo Ministerio Público, a través de la Fiscalía de la Nación, también ha presentado denuncias constitucionales contra Patricia Benavides por varios delitos, ¿no? Por ejemplo, abuso de autoridad, encubrimiento personal y cohecho pasivo. Han sido presentados estos documentos ante el Congreso. Sí, aquí lo que tenemos que señalar es de que a raíz precisamente de los hechos que se venían investigando por los dichos de Jaime Villanueva y otros, se instauraron dos procedimientos en contra de Patricia Benavides. Uno, las investigaciones penales que siguen su curso por los delitos precisamente que acabas de mencionar, y otro ante la Junta Nacional de Justicia, que desembocó en su destitución y ahora paradójicamente en su restitución. Pero los procedimientos penales siguen su curso, Jorge, ¿no? Porque la fiscal de la Nación tiene la potestad no solamente de acusarla, es decir, de todos los delitos por los cuales venía investigando, llegar a la convicción de que aquí sí hay responsabilidad penal, sino además también podría archivar uno que otro caso, pero vemos de que esa no ha sido la opción. Entonces, acusado, que tiene que hacerlo ante el Congreso de la República, se verá si en su oportunidad ellos levantan el fuero o no, o aceptan esta acusación, pero en principio las acusaciones en torno al ámbito penal siguen su propio curso. No significa que la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sea restituida y que por consiguiente automáticamente los casos penales queden sin efecto, salvo el Congreso así lo señale, que en algunos casos también ha procedido a archivar las causas. ¿Y qué representaría el retorno de Patricia Benavides al Ministerio Público, ¿no?, la Fiscalía Suprema en todo caso? ¿Qué representaría, incluso políticamente, ¿no? Porque más allá de no ser un órgano político, bueno, todo indica, y esto lo señalan algunos especialistas, que hay un matiz político también. De todas maneras hay un matiz político. Recordemos de que antes de que sean inspectorados de la Fiscalía Suprema Tomás Aladino, Chávarri, así como últimamente Patricia Benavides, habían como dos alas dentro de la Fiscalía Suprema, ¿no? Una conformada por Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos, ahora Delia Espinosa, y otro, digamos, por los que habían sido destituidos. Uno de ellos incluso dijo que ya estaba encaminando su proyecto político, que como ya le permitieron volver al Ministerio Público, lo va a dejar de lado. Tuvo que renunciar, que es Tomás Aladino. Él fue pero ya estaba metido en la política. Exacto, él fue restituido dentro del rol de fiscal supremo, que de hecho el día de hoy la misma Junta también ya le habilitó la posibilidad de que él ya ejerza el puesto de fiscal supremo. Entonces va a haber, como tú dices, Jorge, una reconfiguración de poderes, porque vamos a tener, por un lado,
a Patricia Benavides, a Tomás Aladino y sobre todo a Tomás Aladino, que es una persona muy confrontacional y que ya se ha enfrentado, ¿no?, en muchas entrevistas, Sí, opinando en sí. contra no solamente de Zoraida Ábalos, sino también del actual fiscal de la Nación. Tal es así que llegó este enfrentamiento que la fiscal de la Nación solicitó que más bien se le suspenda del ejercicio del cargo a Tomás Aladino para impedir de que él pueda regresar a la Fiscalía de la Nación. Lamentablemente para sus intereses, el juez Sheikly decidió en contra y él dijo, un momento, él todavía no está ejerciendo el rol de fiscal supremo y por tanto no hay peligro para el ejercicio de la propia función. Así es que ya queda todo habilitado para que el día lunes como máximo Tomás Aladino regrese a la Fiscalía de la Nación, a la Fiscalía Suprema. Lo que sí no se sabe es respecto a Patricia Benavides, cuándo ejercerá ella la posibilidad que le ha dado ahora ya la Junta Nacional de que pueda regresar al Ministerio Público. ¿Y qué falló en la decisión de la Junta Nacional de Justicia? La anterior, obviamente, ¿no? Sí. Porque estamos hablando de casos bastante mediáticos. Hemos tenido aquí también en prueba de fuego a la doctora Bersabeth Revilla, y ella señala que no solo fue maltratada, sino que sigue siendo maltratada, dice ella, por Patricia Benavides, que cada vez que tiene la oportunidad en alguna audiencia, continúa de una u otra manera agrediéndola verbalmente. Es lo que ha dicho la doctora. ¿Por qué están volviendo los exfiscales supremos? En principio porque la anterior Junta Nacional de Justicia, Jorge, instauró un procedimiento inmediato, un procedimiento célere, sumarísimo, ¿no? Okay. Sumarísimo, que implicó que se descarten algunos derechos propios de los administrados, es decir, de quienes eran fiscales en su oportunidad. Pero este procedimiento célere, este procedimiento sumarísimo, no estaba ni recogido en la ley orgánica ni tampoco en la Constitución. Entonces era un procedimiento ad hoc que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional. Y fue a través de este procedimiento que fueron muchos de los ex funcionarios destituidos por la Junta Nacional de Justicia. Claro. Eso falló y por tanto ahora todavía no se está viendo, Jorge, el fondo del asunto. Es decir, si en el caso, por ejemplo, de Bersabeth Revilla habría habido alguna inconducta funcional. Y si la hay, pues tiene que ser revalorado en un procedimiento regular, ya no en el sumarísimo, sino regular, lo que va a implicar, por supuesto, muchos meses y quizás con ello de que ya sigan ejerciendo el cargo de fiscales supremos. Entonces, no siempre un proceso acelerado, ¿no?, lleva a buen puerto un caso, ¿no? Y este es un clarísimo ejemplo. El procedimiento también es importante, ¿no? Exacto. Hemos visto en casos penales, por ejemplo, cómo cuando no se respetan los derechos de las personas, así llegue a juicio, puede anularse un juicio. El caso de Cócteles, por ejemplo, ¿no? Sí. El de Keiko Fujimori, a pesar de que se tenían evidencias o indicios de la comisión de delito de lavado de activos, pero la actuación irregular hizo de que se empantane este procedimiento y vuelva a foja cero. Lo mismo en el ámbito administrativo. Pueden haber algunos indicios de irregularidades o infracciones, pero lo que tiene que hacer una institución como la Junta Nacional de Justicia es seguir el procedimiento regular con el procedimiento, y cumplir con ese procedimiento, porque independientemente del resultado al que lleguen, luego ese procedimiento va a verse cuestionado y desencadenar en decisiones como las actuales, que en rigor nos están dando algún tipo de incertidumbre de cuáles han sido los procedimientos que han seguido la anterior Junta Nacional de Justicia, a pesar de que la mayoría de ellos eran conocedores de derecho. Doctor Carrión, vamos a pasar a otro tema porque Eduardo Arana obtuvo el voto de confianza, ¿no? Y bueno, por goleada diríamos 62-30, en fin, lo hizo fácilmente en el Congreso a pesar de los cuestionamientos, pero en su discurso llamaron la atención dos cosas puntuales y se las voy a consultar, doctor Carrión. Primero, el probable retiro de nuestro país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo tomar este anuncio? Mira, yo creo que ya este es un refrito por parte del propio Ejecutivo. Y en su oportunidad ellos incluso habían instaurado mesas de trabajo para discutir por lo de la posibilidad claro, de la incorporación de pena de muerte y por tanto, como paso previo, el retirarnos del Pacto de San José, es decir, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero eso es improbable que se realice, primero porque va en contra de la Constitución, necesitaríamos reformular la Constitución, y en segundo lugar porque el retirarnos de este Pacto de San José o de la Convención Americana de Derechos Humanos implica seguir un procedimiento que es a largo plazo. No es de que el día de hoy decide el Ejecutivo retirarnos de la Corte o del Pacto y que eso simplemente el día de mañana se va a verificar y se va a materializar. Requiere por lo menos la participación del Ejecutivo y también en el ámbito del legislativo de 2 legislaturas para la reformulación de la Constitución. Ahí, doctor Carrión, habría que señalar que al menos 2 bancadas, estoy hablando de Acción Popular y de Renovación Popular, lo habían pedido directamente, fue una de las condiciones, entre comillas, para votar a favor del voto de confianza. Sí. Claro, Acción Popular sí cumplió
correcto, pero Renovación Popular se mantuvo en decirle no al gabinete Arana, pero ellos lo exigieron en la cita que tuvieron con el premier Eduardo Arana, retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, pero yo creo que son básicamente medidas populistas, porque si en rigor el Ejecutivo quisiera ya de una vez retirarse del pacto de la Corte Interamericana, ya lo habría solicitado. Ajá. Y hasta ahora nunca lo han hecho, ¿no? Porque saben cuáles serían las consecuencias. Nosotros queremos formar parte, por ejemplo, de la OCDE, que es el cúmulo de países desarrollados. Estamos tras eso hace mucho. Estamos tras eso hace mucho, y luego que se verifique de que en rigor nos estamos apartando de un ámbito de protección de derechos fundamentales de las personas, no aportaría a nuestro favor. Y además nos convertiríamos en una paria internacional, Jorge, ¿no? Seríamos uno de los pocos países, después de Venezuela o de algunos otros, que se retiran de la Corte Interamericana sin ningún inconveniente. Eso que dice es muy importante, porque usted lo habrá escuchado en su trabajo también como abogado, doctor Carrión. Muchas personas dicen, hay que retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para imponer la pena de muerte a los delincuentes. Lo habrá escuchado seguramente como argumento, que ahora está siendo utilizado también por varios, incluso candidatos a la presidencia o precandidatos, ¿no?, a la presidencia de la República. Bueno, son medidas populistas y por lo general lo dicen personas del Ejecutivo con cierta consonancia dentro del Poder Legislativo, pero que no tiene asidero jurídico, Jorge. ¿No? Yo creo que ya hubieran empezado por solicitar ello. Además de que, digamos, el discurso muy populista acerca de si nos retiramos de la Corte Interamericana vamos a controlar la criminalidad instaurando la pena de muerte es falso. Los delitos de extorsión, por ejemplo, y los delitos de homicidio como el sicariato, que es la versión agravada, tienen ya dentro de una de las formulaciones normativas la cadena perpetua como máxima sanción. Y yo me pregunto, ¿la cadena perpetua por sí misma ha disminuido el índice de criminalidad de estos delitos? Nada, todo lo contrario, más bien ha seguido incrementándose. Instaurar además de ello la pena de muerte no va a generar este mismo resultado. Puede generar algún impacto simbólico, digamos, de que la población sí se ve respaldada por ello, pero vemos de que en la práctica, en los cuadros estadísticos que se muestra de la data real, no ese es el real efecto que se genera a raíz de estas medidas supuestamente jurídicas. Otro de los anuncios, le había dicho dos, vamos con el segundo, el que hizo el premier Eduardo Arana, es el de enviar reos a El Salvador, ¿no? Como lo está haciendo Estados Unidos, cosa que también ha sido respaldada por el mismo alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien se reunió con su homólogo de San Salvador, aquí en la capital de la República. Bueno, si la finalidad es inocuizar, es decir, extirpar de nuestra sociedad al delincuente para enviarlo a El Salvador y que sea el internado en un penal de ese país, la pregunta sería, ¿es esto gratuito? ¿Se requiere un convenio para su materialización? Y no lo es. ¿Por qué El Salvador tendría que asumir gratuitamente, ¿verdad?, el internamiento y el cuidado de un miembro o un interno del penal de nuestro país? Se tiene entendido que Estados Unidos paga alrededor de $20.000 por cada reo. Estados Unidos realiza un pago notable, ¿no?, claro, a El Salvador, y es por eso que ellos han aceptado este convenio y este pacto de que puedan ellos acoger a algunos internos de ese país. La pregunta es, si los dineros que diariamente designa el Ejecutivo por cada interno de nuestro país es muy ínfimo, que puede llegar hasta los 15 soles, ¿van a realmente poder cumplir con el pago para que sean enviados a El Salvador? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, existe un convenio real, práctico, materializable, de que nuestros reos puedan ser enviados a otro país. No, porque también contraviene la Constitución. Ellos requieren ser resocializados, así sean reos que han cometido delitos graves. Un ámbito de resocialización implicaría que al menos no sean apartados del país de donde ellos son nacionales, que en este caso sería Perú. ¿En el Perú existe la sumatoria de penas, doctor Carrión? No, bueno, depende, siempre en el ámbito jurídico depende del concurso real o concurso ideal de delitos. ¿Qué significa? Significa de que cuando un solo hecho ocasiona dos delitos o más, pues entonces se subsume y el mayor es el que prevalece sobre el resto. Pero si son varias conductas y otros delitos, sí cabe la posibilidad de sumar los delitos, pero hasta un máximo, que es el de 35 años. ¿Solo 35 años? Solo 35 Se lo pregunto años. porque en España, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, ¿no?, cuando una persona está sentenciada por corrupción u otros delitos graves, puede ser condenada hasta 150, 200 años, ¿correcto? Es porque cierto. se suman las penas. Sí. La gran pregunta es, ¿por qué no se hace en nuestro país? Bueno, no se suman en nuestro país porque hay una limitante constitucional y también una limitante de orden procesal, ¿no? Porque está expresamente señalado que se pueden sumar las penas, pero que no pueden exceder el marco de 35 años. Ahora,
La sumatoria de penas implicaría en la práctica imponer, por ejemplo, una cadena perpetua. Cadena perpetua, claro. Pero ya Sí. se está dando. Te mencioné hace un momento el delito de sicariato, ¿verdad? Y el delito de homicidio calificado u otros, el de extorsión, por ejemplo, en su versión grave, en las que sí se da la cadena perpetua, que en la práctica, Jorge, es la sumatoria de penas que puede llegar hasta los 100 o 200 años. Ya no van a salir de prisión, pero solamente a esos dos delitos. No existen otros delitos en los cuales se haya aplicado la cadena perpetua o al menos esté regulado dentro del tipo penal, pero existe la limitante constitucional y procesal, con lo cual únicamente se pueden sumar las penas hasta los 35 años y tenemos dos delitos que sí recogen la cadena perpetua. Claro, y para finalizar, doctor Carrión, se lo preguntaba porque la ciudadanía tiene esta impresión, ¿no?, que nuestras leyes son muy blandas, que tenemos jueces incluso timoratos, que el Ministerio Público no cumple con su labor, y eso determina también perder la confianza en el aparato de justicia, en el esquema de justicia. Es que desde hace mucho tiempo ya está desacreditado el aparato de persecución del delito. Ajá. Vemos errores garrafales que ha cometido el Ministerio Público, por ejemplo, ¿no? En muchos de los casos que aquí en algunas oportunidades, Jorge, hemos comentado, ¿no? Centrarse, por ejemplo, en prisiones preventivas cuando deberían de lograr más bien ya sentencias condenatorias con penas efectivas. O perseguir, por ejemplo, como organización criminal aquellas instituciones o miembros que en realidad no lo son, desviando recursos y logística por parte del Ministerio Público y no enfocándose realmente hacia el crimen organizado. Y otras falencias del sistema que ha ocasionado que realmente el ciudadano pierda la confianza sobre estas instituciones. Las normas por sí solas, Jorge, no solucionan el problema de la criminalidad. Las normas pueden ayudar, pero requieren de un apoyo vital de parte del Ejecutivo, es decir, el Ministerio del Interior, la policía, en qué medida puede efectivizar las normas que emite el poder, o bien legislativo, que es su función, o bien el poder ejecutivo por legislación. Y ahí está el punto, ¿no? Ahí está el punto clave.